fue Sabelio? Fue un sacerdote y teólogo cristiano del siglo III. Afirmó que hay una sola persona en la deidad, de modo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son todos una sola persona con diferentes oficios. Bienvenidos a nuestro programa Reflexiones Espirituales, que se transmite por tu canal ADCEPTI. Damos gracias a nuestro Dios por las bendiciones que nos ha dado en el transcurso de la semana. Y ahora que ha comenzado una semana laboral, bueno, también le damos las gracias y le pedimos que nos siga acompañando, trazando nuestro camino para que podamos tener éxito en lo que nos propongamos, sobre todo en aquellas cosas que tienen que ver tanto con nuestra salvación, con la salvación de aquellas personas que nos rodean. Si no te has suscrito todavía, es el momento de hacerlo y sobre todo comparte este material con tus amigos y así el conocimiento de la verdad se propagará por todo lugar y a la vez nuestro ministerio podrá seguir creciendo. Mi amado, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Hoy voy a contestarle las preguntas de nuestra querida amiga Ana. Sí, así que antes de entrar en el programa o en el tema, vamos a orar para pedir la unción del Espíritu Santo sobre ti y sobre este siervo, para que el Espíritu Santo nos ilumine. Así es, oremos. Bendito y amante Consolador, Señor, tú eres quien iluminas las mentes. Tú eres la persona que nos convence de justicia, de juicio y de pecado. A ti te dejó nuestro amante Salvador Cristo Jesús aquí en la tierra para que dirigieses la iglesia, para que dirigieses la obra, para que convencieras al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Esa es tu labor en esta tierra y por eso, humildemente, yo te suplico que cumplas tu voluntad en nuestras vidas, conforme a tu sabiduría. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te lo rogamos. Amén. Bien, mis amados, como dije al comienzo, quiero responder algunas inquietudes de nuestra querida amiga o hermana Ana, que nos escribe por la caja de comentarios. Ella dice lo siguiente: mi hermano, con todo respeto, pero hay tremenda ignorancia en esas doctrinas, claro está, no en todas, pero por ejemplo en la Trinidad. Nuestra amiga Ana dice que la forma de interpretar a la deidad hebrea está equivocada. Ella dice que la doctrina de la Trinidad es un dogma. Sí, para la Iglesia Católica es un dogma, pero para la cristiandad protestante es una doctrina. Y de eso vamos a tratar de aclarar en el día de hoy. Dicho por la misma Iglesia Católica, te invito a indagar más sobre el tema, porque están totalmente engañados con ese dogma. Los tienen violando el primer mandamiento. El primer mandamiento se refiere a que no debemos tener otro Dios que no sea Jehová nuestro Dios. Así dice el mandamiento. Vamos a ver si es cierto que creyendo en la doctrina del Dios triuno, o en este caso la Trinidad, que significa lo mismo, no así la palabra deidad, mi querida hermana Ana. La palabra deidad no significa Trinidad. Deidad significa Dios. Eso es lo que significa. Es un calificativo para que se le aplica a
el Dios soberano, al Dios de todas las que ha creado todas las cosas. Cada raza, cada civilización, cada cultura tiene su propio Dios creador al cual le acredita las obras creadas, las obras que nos circundan de la creación, se los acreditan a ellos. Entonces hay una tremenda confusión con respecto al Dios creador. Por ejemplo, el Dios creador del islamismo es Alá y el Dios creador de la raza hebrea o de la cultura hebrea es Jehová. Jehová y Alá no es el mismo Dios porque en sus textos sagrados cada uno de ellos tiene ciertos lineamientos que los diferencian a uno del otro. Asimismo, como entre los filisteos, su dios se llamaba Dagón, ¿verdad? Y Dagón era el dios creador para los filisteos. No así, Dagón no era el dios de los hebreos, por supuesto. Y entre los hinduistas, su dios creador puede ser Krishna o Shiva, ¿verdad? Pero Shiva o Krishna no es Jehová. Son dos dioses diferentes a los cuales cada cultura les da su reverencia y sus afectos y obediencia. De eso podemos hablar un poco más luego. Ella sigue diciendo, ahora si tienes un texto donde diga que tenemos un Dios compuesto por tres o uno donde diga Dios Espíritu Santo, ella quiere que yo le diga si hay un texto que confirme que el Dios de los hebreos, el cual llamamos Jehová, está conformado por más de una persona. Eso vamos a tratar de aclararlo hoy también. Y quiere que se le hable acerca de la existencia de un Dios llamado Espíritu Santo. Me gustaría leer esos textos porque yo lo que leo en la palabra de Dios es que hay un solo Dios y un Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. El texto literalmente dice así, pero nosotros tenemos que interpretarlo a la luz del canon sagrado. ¿Qué dice el canon sagrado acerca de este texto? Sigue diciendo ella lo siguiente: creo que nunca has leído primeros escritos por este libro que mencionas, pues puedo entender que tú eres adventista. Y si lo eres, entonces para ti tengo una respuesta también específica. Libro Primeros Escritos, el capítulo El fin de los 2300 tardes y mañanas. Cuando oramos y decimos Padre, porque siempre que oramos nos dirigimos al Padre en el nombre de Jesucristo. Danos de tu Espíritu, quien es el que nos da el Espíritu. Deja que la sierva del Señor te responda. Ve y lees este hermoso texto. Bueno, entre otras cosas, esto es lo que Ana menciona. Muy bien, vamos a tratar de empezar a responder todo esto. Quiero principiar haciendo notar que hay una herejía que se llama sabelianismo, modalismo. Vamos a ver de qué se trata eso y qué tiene que ver esta doctrina con la doctrina de la deidad o el Dios triuno. Fíjate, ¿quién fue Sabelio? Sabelio fue un sacerdote y teólogo cristiano del siglo III que enseñó en Roma. Ya había pasado el primer siglo, que fue el siglo donde Jesús nació, ¿verdad? El siglo apostólico. Pasó el segundo siglo y ahora estamos en el tercer siglo y aparece Sabelio. Como nos está diciendo las fuentes históricas, nos dice que Sabelio era un sacerdote y teólogo cristiano del tercer siglo. Todavía en esa fecha del tercer siglo, todavía no había surgido la Iglesia Católica como tal,
Recordamos que la Iglesia Católica surge con Constantino el Grande, el emperador de Roma, sí, en el siglo IV. Allí Constantino fusiona a los cristianos primitivos, los fusiona con su nueva religión, el catolicismo, y surge esta nueva forma de cristianismo, paganismo y cristianismo fusionados. Eso es el catolicismo. Entonces Sabelio, él es un sacerdote del siglo III, todavía no se había formado la Iglesia Católica. Quiere decir que él está ministrando, es en la iglesia primitiva, en la iglesia que fundó Cristo. En el siglo III, Sabelio, un sacerdote libio que se encontraba en Roma, inventó una nueva doctrina. Afirmó que hay una sola persona en la deidad, de modo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son todos una sola persona con diferentes oficios, en lugar de tres personas quienes son un solo ser en la deidad, como sostiene la posición ortodoxa. La posición ortodoxa es la posición que proviene desde el primer siglo, que nos dice que Dios, el Dios de los hebreos, está conformado por tres personas distintas, diferentes, coexistentes, preexistentes, eternas. Esa es la posición ortodoxa, la posición que dejó Cristo, la posición que defendieron los apóstoles. Pero Sabelio no interpretó esa doctrina de esa manera. Él interpretó la doctrina que Dios es una sola persona, la cual cuando se requiere es Padre, cuando es necesario es Hijo y cuando se necesita es Espíritu Santo. Esa es la posición de Sabelio y esa fue una herejía. Y por eso Sabelio es considerado un hereje. Vamos a ver qué más nos sigue diciendo las fuentes históricas. Por supuesto, la gente reconoció inmediatamente que las enseñanzas de Sabelio contradecían la fe histórica de la iglesia primitiva. Cuando decimos iglesia primitiva, nos estamos refiriendo a la iglesia que dejó Cristo. Y rápidamente fue excomulgado. Su herejía llegó a ser conocida como sabelianismo o modalismo y patripacianismo. Esa es la doctrina de Sabelio, esa es la doctrina de la Iglesia Católica, mi querida hermana y mis queridos hermanos. La Iglesia Católica cree esto e interpreta esta forma de la doctrina de Sabelio. Los católicos, el clero católico, aunque dicen que son tres personas, pero finalmente terminan diciendo en su credo que Dios es un solo ser que se divide en tres oficios, ¿verdad? Es decir, desempeña el oficio de Padre, desempeña el oficio de Hijo y desempeña el oficio de Espíritu Santo. Esa es la doctrina de Sabelio, repito, y es una herejía. Muchos están creyendo esto, muchos protestantes están creyendo esto. Cuando digo protestante, no estoy excluyendo a ninguna de las denominaciones cristianas de nuestro tiempo. Los estoy incluyendo a todos. Porque en todas las denominaciones cristianas está introducida esta forma de sabelianismo entre ellas. Sí. Y por eso surge ese combate, ese antagonismo entre los cristianos. Porque vamos a suponer, tomando en cuenta que Ana es adventista, lo curioso del caso es que entre los adventistas hay sabelianos, como hay nuevos arrianos, y también hay adventistas que se mantienen en la doctrina ortodoxa. Eso es algo irónico, y eso mismo sucede también entre los bautistas, entre los evangélicos
y entre los católicos. Para el católico no hay problema, porque el católico lo ha aceptado así como su madre iglesia lo ha dogmatizado. Pero en el gremio o en el protestantismo está sucediendo lamentablemente este caso. Entonces hay una tremenda confusión con respecto a la doctrina de la deidad, del Dios triuno, de la Trinidad. Por supuesto, en la Biblia no aparece en ninguna parte el término Trinidad, ni tampoco aparece el término triuno, así como tampoco aparece el término milenio, no aparece, pero existe, ¿verdad? Y otros términos que no aparecen en la Biblia, pero en el compendio del canon sagrado, pues nosotros los podemos rastrear, esos términos que no conocemos o que se utilizan en nuestros idiomas modernos. Muy bien, fue llamado sabelianismo después de su fundador, modalismo después de los tres modos o roles que afirmaba que ocupaba la única persona de la Trinidad, y patripacianismo después de su implicación de que la persona del Padre sufrió la pasión en la cruz cuando Jesús murió. Debido a que el modalismo afirma que solo hay una persona en la deidad, deja sin sentido los pasajes que muestran a Jesús hablando con su Padre. Por ejemplo, Juan capítulo 17. Vamos a ver qué más nos sigue diciendo esta doctrina del sabelianismo o modalismo. El modalismo se extinguió rápidamente. Era demasiado contraria a la antigua fe cristiana para sobrevivir por mucho tiempo. Desafortunadamente fue introducido a principios del siglo XX en el nuevo movimiento del pentecostalismo. Es decir, dentro de los hermanos pentecostales hay una rama que solamente predica a solo Jesús. Por ejemplo, esta rama del pentecostalismo, solo Jesús, cree en el sabelianismo o modalismo. Como acabo de decir y repito para que se nos grabe en la mente, es que el modalismo es que hay un solo ser que cuando quiere es Padre, cuando lo desea es Hijo y cuando es necesario es Espíritu Santo. Eso es lo que cree esta rama de los hermanos pentecostales. No todos los pentecostales creen eso, pero hay algunos que sí. Otros se mantienen en la doctrina ortodoxa. Entonces, desafortunadamente fue introducido en el siglo XX, es decir, el siglo pasado, esa doctrina que proviene del siglo XIII volvió a colar entre los cristianos modernos, en los cristianos actuales. En su nueva forma, a menudo se hace referencia al modalismo como solo Jesús, teología, ya que afirma que Jesús es la única persona en la deidad y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son meros nombres. Modos o roles de Jesús. Hoy en día la Iglesia Pentecostal Unida, así como numerosos grupos más pequeños que se autodenominan iglesias apostólicas, enseñan la solo Jesús doctrina a través del movimiento La Palabra de Fe. Ha comenzado a infectar al pentecostalismo tradicional trinitario. Y como dije al comienzo, no solamente eso está sucediendo dentro del pentecostalismo, sino dentro del adventismo también, dentro de los bautistas, dentro de los presbiterianos. Eso está sucediendo en todos los movimientos cristianos en nuestro tiempo. Acabamos de decir, a partir del siglo XX comenzó este desastre doctrinal con respecto a la doctrina, trayendo herejías del pasado, las han colocado como una nueva luz, como una nueva iluminación, las han introducido dentro del cristianismo actual. Muy bien,
La doctrina de Sabelio, heresiarca, africano del siglo III, esa acabamos de decir que Sabelio era libio, pues Libia queda en el África, por eso es que la fuente histórica nos está diciendo que él era africano del siglo III, fundada en la creencia de un solo Dios que se revela bajo tres nombres diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que niega por tanto la distinción de las tres personas y el misterio de el Dios triuno. Los sabelianos, también llamados monarquianos o modalistas, afirman que puesto que solo hay un Dios, solo hay una persona en la deidad. No existen relaciones personales entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya que esos son meros roles que cumple una sola persona. Las únicas relaciones distintivas entre Dios y el hombre. O sea, repito, cuando Dios quiere ser Padre lo es, cuando quiere ser Hijo lo es y cuando quiere ser Espíritu Santo lo es. Pero es una sola persona. Eso es lo que está creyendo la gente y lo que nos dice las fuentes históricas. Pero repito, es una herejía. Se catalogó como herejía en el siglo III, cuando Sabelio inventó esta doctrina y la introduce en el cristianismo primitivo. Ahora vamos a ver si hay alguna diferencia en el modalismo actual. ¿Qué es el modalismo? El modalismo sostiene que no existen distinciones personales dentro de la deidad. Distinciones personales significa que hay en la deidad, y repito, deidad significa es Dios, no es Trinidad. Deidad, el término deidad es deidad y el término Trinidad es Trinidad. La Trinidad existe en la deidad. Sí. De manera que distinciones personales significa que hay un ser que está funcionando como Padre, hay otro ser que está funcionando como Hijo y otro ser que funciona como Espíritu Santo. Tres personas actuando en conjunto, ¿verdad? Actuando en armonía. Se nos revelan a nosotros de formas diferentes porque son tres personas diferentes. Esa es la enseñanza ortodoxa. Entonces, el modalismo no enseña eso. El modalismo enseña que solo existe una sola persona que cumple tres funciones. Nos dice lo siguiente: en cambio, Dios tiene, por así decirlo, tres máscaras diferentes que se pone dependiendo de si actúa como Padre o como Hijo o Espíritu Santo. Eso es lo que pregona el modalismo. ¿Cuál es la diferencia entre sabelianismo y modalismo? El sabelianismo es un tipo de modalismo que es un grupo de herejías que se refieren a diferentes aspectos de Dios en lugar de a diferentes personas, ¿verdad? Diferentes modos a diferentes personas. Voy a volverlo a leer por si acaso alguno no ha podido entender. El sabelianismo es un tipo de modalismo que es un grupo de herejías que se refieren a diferentes aspectos de Dios en lugar de a diferentes personas. Otro tipo de herejía modalista es el patripacianismo, la creencia de que Dios el Padre se encarnó como Jesús y luego sufrió y murió, y que luego que Él asciende al cielo se presenta como Espíritu Santo. Eso se llama patripacianismo, que es lo que sostiene el sabelianismo y el modalismo. Vamos a ver qué otra cosa podemos aprender. Mira cuáles son nuestros hermanos espirituales que están creyendo en esta herejía. El cristianismo no trinitario, el unitarismo o iglesias unitarias,
nuestros hermanos de los Testigos de Jehová, el pentecostalismo unicitario, los cristadelfianos y grupos como la Iglesia de Dios de la Fe en Abraham y otros grupos cristianos no trinitarios como el judaísmo mesiánico y corrientes derivadas del nuevo pensamiento. Las corrientes derivadas del nuevo pensamiento, lamentablemente, ahí están incurriendo los adventistas y están incurriendo también nuestros hermanos evangélicos. Las nuevas corrientes se han introducido dentro del cristianismo actual. ¿Por qué algunos cristianos no creían en la Trinidad? Vamos a ver lo que nos siguen diciendo en las fuentes históricas. La Enciclopedia Británica, en su edición 11ª, afirma: para algunos cristianos, la doctrina de la Trinidad parecía incompatible con la unidad de Dios. Por lo tanto, la negaron y aceptaron a Jesucristo no como Dios encarnado, sino como la criatura suprema de Dios, por quien todo lo demás fue creado. Entonces, aquí encontramos el problema de Arrio. Arrio presenta a Jesús como la primera criatura creada por Dios. Entonces, en este sentido, Cristo no es Dios, porque si Cristo fuese Dios, entonces seríamos politeístas. Y Dios es monoteísta. Ese es uno de los problemas que hay en nuestra actualidad. No queremos aceptar, aunque lo leamos en el texto sagrado y aunque haya una Biblia que ha sido adulterada con los textos que se refieren a Cristo como el verbo encarnado, ¿verdad? El verbo que en la antigüedad, en el pasado sempiterno, es Dios y que llega el momento en la historia de este mundo que se encarna y trabaja en nuestro medio en función de nuestra salvación. Muy bien, por lo tanto la negaron y aceptaron a Jesucristo, no como Dios encarnado. No aceptaron a Jesucristo como Dios que se encarna, sino como una criatura suprema de Dios por quien todo lo demás fue creado. Es decir, Dios crea a Jesucristo y entonces Dios va a crear todo a través de él. Es decir, que Cristo es un subordinado de este otro que llamamos propiamente Dios. Eso es lo que opinan estos cristianos que contradicen a la Trinidad. Muy bien, ¿cuándo se utilizó el término Trinidad por primera vez? El primer uso reconocido del término fue de Teófilo de Antioquía alrededor del año 170. Todavía no existía la Iglesia Católica, amado. Repito, la Iglesia Católica se funda a partir del siglo IV y estamos hablando del año 170, es decir, en el segundo siglo. El primer uso reconocido del término fue de Teófilo de Antioquía alrededor del año 170 para expresar la unión de las tres divinas personas en Dios. El dogma de la Trinidad se definió en dos etapas. En el primer concilio de Nicea, en el año 325, ahora sí es católica. Entonces, en el concilio católico se llevó este problema, pero el problema ya existía en la iglesia primitiva. Y el primer concilio de Constantinopla en el 381 después de Cristo. Muy bien, vamos a tratar de explicar esto. Para expresar la unión de las tres divinas personas en Dios. O sea, son tres divinas personas, pero es una misma persona con diferente, actuando de diferente modo. Esta es la doctrina que se aprobó en el catolicismo. Aunque, repito, aunque dicen que son tres personas, pero finalmente concluyen que son tres modos de presentarse una misma persona.
Como dijimos anteriormente, son tres máscaras que se presentan, con la cual se presenta este Dios. Muy bien, seguimos adelante. Teniendo en cuenta en qué consiste entonces el sabelianismo, para poder diferenciarnos de esta doctrina de la Trinidad, saber diferenciarla, ¿verdad? Porque Sabelio era trinitario, ¿sí? Pero ya sabemos cómo opinaba Sabelio. Arrio también era trinitario, pero Arrio concluye diciendo que Dios es una sola persona y que el Espíritu Santo es una irradiación o una energía que se desprende del Padre, y que Jesucristo, como primera criatura creada por el Padre, no es Dios, sino vendría siendo como especie de un semidios. Finalmente, Dios es solamente uno de ellos. Muy bien, ahora vamos a tratar de resolver el problema que nos presenta la hermana Ana. La contradicción de Ana. Ella utiliza Juan 17, versículos del 1 al 3, que dice así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Muy bien. El texto interpretado literalmente tiende a confundir, porque si decimos que para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, tenemos que saber, mi amada Ana y mis amados hermanos que me están viendo en este momento, que Cristo está hablando desde su condición humana, desde su condición terrenal. Él no está hablando desde su condición divina, desde su condición de Dios. No. Debemos recordar que Él puso de lado esa condición, aunque seguía siendo Dios, porque ahora es Dios encarnado. Él es el Verbo encarnado. Él seguía siendo Dios, pero la prerrogativa de ser Dios la coloca de lado, y ahora Él va a ministrar a favor nuestro desde su condición terrenal, desde su naturaleza humana. Por eso es que Él se está dirigiendo a el Padre o a su Padre. Él se está refiriendo: tú eres el único Dios verdadero, porque Él está hablando desde su condición terrenal. Y de eso vamos a aclararlo dentro de un momento. La respuesta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Muy bien, fíjate lo que nos dice Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Allí tenemos un tremendo problema. El texto nos está diciendo: el santo ser o el niño que va a nacer será llamado. No es que es el Hijo de Dios, no, va a ser llamado así. Entonces, el término Hijo de Dios es un título que el Verbo va a adquirir una vez que ha nacido, ¿verdad? Una vez encarnado y que ha sido parido, a partir de ese momento será llamado Hijo de Dios. El término Hijo de Dios, repito, es un título, y eso vamos a confirmarlo también hoy. Notemos lo siguiente: la contradicción de Ana. 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, para Ana, Dios es uno solo. Eso es sabelianismo. Dios es uno solo. Eso es arrianismo. Dios es uno solo. Jesucristo no es Dios. No forma parte
de esa deidad. Entonces Jesucristo es solamente un ser que vino a cumplir una labor en esta tierra para salvar al hombre. Es decir, es como Zeus tiene un hijo que se llama Hércules. Hércules no es considerado por el panteón de dioses, no es considerado un dios más. Así que para adquirir ese estatus de dios, en la mitología griega, a Hércules se le asigna una serie de trabajos que tiene que realizar en la tierra, que tiene que realizar entre los mortales. Y si sale airoso en esos trabajos, y esos trabajos tenían que ver con la lucha titánica contra el bien y el mal, etcétera, contra otros dioses que eran malos, o dioses que eran buenos y malos a la vez. Total que Hércules tenía que realizar esas tareas, y si él salía victorioso, entonces sería recibido en el Olimpo como un dios más. Esto es una herejía porque proviene de la cultura griega, de la religión griega. Y los griegos se colaron entre la iglesia cristiana trayendo sus pensamientos y sus creencias y han producido todos estos problemas. Entonces, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Así dice el texto. Pero el Padre, fíjate lo siguiente, mi querida hermana Ana. Cuando tú hablas del Padre, tú no puedes remitirte única y exclusivamente a una sola persona. Porque miren lo que dice Isaías 9:6 refiriéndose a Jesucristo. Mira, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Entonces Isaías está diciendo que cuando el verbo encarna, ¿verdad? Él es Dios fuerte. Siempre ha sido Dios fuerte. Antes de encarnar era Dios fuerte. Ha encarnado, sigue siendo Dios fuerte. Pero ahora añade algo más. Padre eterno. Eso significa que Padre solamente no es uno. Cristo también es Padre y es eterno. No es Padre a partir de que se introduce en la tierra, como algunos dicen que es Padre porque es el Padre de esta humanidad. No, que dice Padre eterno. Y eterno es que no tiene comienzo ni fin. Entonces Cristo es Padre eterno. También Príncipe de paz. Entonces ya tenemos dos padres, mi amada y amados, ¿verdad? Un solo Dios, el Padre. Cuando se dice el Padre, está incluyendo también a Jesucristo, porque Jesucristo es Padre eterno. Ya tenemos dos padres. Ahora, miren lo que nos dice el libro de San Mateo, capítulo 1, versículos 20 al 24. Y pensando él en esto, es decir, José está pensando en ese momento que María está embarazada y María todavía no estaba viviendo con él. Y él está pensando en eso, cómo va a resolver él ese problema. Él no quiere infamar a María, la ama, la aprecia, pero María está embarazada y no de él. Se le presenta un ángel del Señor en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas a recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces allí tenemos otro problema. El Espíritu Santo fue quien engendró a Jesús. Cuando un hombre engendra, porque quien engendra, repito, ya lo dije en el programa anterior, somos nosotros los hombres engendramos, y la mujer concibe. Entonces, si el Espíritu Santo es quien está engendrando, significa que Jesús es hijo del Espíritu Santo, propiamente dicho. Ahora tenemos tres padres. El Padre, a quien Jesús llama Padre, tenemos a Cristo, que es Padre eterno, y tenemos al Espíritu Santo, que fue quien engendró a Jesús. Tres padres tenemos. ¿Cómo resolvemos ese problema, mi amada? Sencillamente,
Los tres son el Padre, no son tres padres, son el Padre. Y cada uno de ellos ostenta ese título. La palabra Padre es solo un título. Eso es lo que significa el término Padre. Un título, un calificativo que se le da a la deidad en este sentido. Vamos a ver qué otra cosa encontramos. Fíjate lo que nos dice Mateo 3, 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Entonces tenemos a Jesús, el Padre eterno, príncipe de paz, ¿no? El Verbo encarnado está subiendo de las aguas después de ser bautizado. Y he aquí que los cielos se abrieron y vio al Espíritu Santo. ¿Quién lo está viendo? La gente que estaba allí, y Juan el Bautista está viendo que el Espíritu Santo está descendiendo sobre el Verbo encarnado, el Verbo que se está bautizando en ese momento. El Espíritu Santo, cuando dice Espíritu de Dios, se está refiriendo que le pertenece, que el Espíritu Santo le pertenece a Dios. Y Dios, hemos dicho, son tres personas. Tres personas. Es mío, es como decir mi esposa es mía. No significa que mi esposa y yo somos la misma persona. No, ella es ella, yo soy yo, pero ella es mía. Yo soy de ella. Entonces, el término mi, mío o de ella indica un adjetivo posesivo. Posesión indica eso. No significa que somos la misma persona. Asimismo, la deidad no está diciendo que el Espíritu Santo es el mismo Cristo o que el Espíritu Santo es el mismo Padre. No, significa que es de ellos, que le pertenece a ellos. Sí. Vamos a ver qué otra cosa podemos aprender. El Espíritu Santo venía sobre él, sobre Cristo, y allí tenemos ahora dos personas y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces tenemos tres personas allí juntas, tres seres diferentes, actuando, cada uno en su función que han adquirido en el momento de poner en práctica la fase que correspondía al plan de la redención en ese momento. Lo que podemos llamar la verdad presente para ese tiempo. La deidad asume cada uno de ellos una función para revelarse a nosotros. Tres personas revelándose con una función diferente cada uno. Por ejemplo, el que murió en la cruz no fue el Espíritu Santo, amado. El que murió en la cruz no fue el Padre, amado. El que murió en la cruz fue el Verbo encarnado, Jesucristo. Ese fue el que murió en la cruz. Esa fue la función que él vino a cumplir. El Espíritu Santo está cumpliendo otra función, que es la de convencer al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Esa es su función. Y la función de aquel que llamamos Padre, que está entre bastidores, es la de mantenerse en la silla de los acusados, esperando que las otras dos personas de la deidad vindiquen el nombre de la deidad, vindiquen el carácter de la deidad, porque Satanás los ha acusado de ser unos tiranos, de aprovecharse de sus criaturas y obligarlos a servirlos o pena de muerte. Por eso es que uno de ellos queda en el banquillo de los acusados en todo el universo, mientras dos defienden sus caracteres. Se defienden como la persona amor. Eso es lo que está sucediendo en esa etapa del plan de la redención. Muy bien, seguimos aquí adelante. Segunda de Corintios 3:17, que nuestra hermana Ana nos los coloca acá. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué quiere decir este texto? ¿Está hablando desde la mentalidad griega o está hablando desde la mentalidad hebrea? Si estás hablando de la mentalidad griega, tienes toda la razón, porque los griegos creían, Platón, Sócrates, creían que dentro de nosotros hay un ser etérico que se desprende de nosotros cuando morimos.
se incorpora al universo o X. Sí, esa es la creencia griega. La creencia hebrea es que dice que nosotros fuimos creados del polvo de la tierra, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, que es Rúa, que significa viento, significa poder, significa vida, el Espíritu Santo en sus atributos sopla de sí mismo aliento de vida en la nariz de Adán. Y Adán despertó alma viviente. Una persona, cuando una persona muere ya no es persona, es un cadáver. Para que ese cadáver pueda ser denominado persona, tiene que volver a la vida. Mientras tanto es un cadáver. Tenemos que comprender estas situaciones. De manera que si estamos interpretando que el Señor es el Espíritu, diciendo no, Cristo se fue, pero Él regresa en forma de Espíritu, no, Él no necesita eso, porque en lo que Él expresa, cuando Él dice, si yo no me voy, no puede venir el otro consolador, el otro que se parece a mí, el otro que es igual que yo porque es Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo. No está diciendo que Él se va y regresa en forma de... No, yo me voy y viene el otro consolador, porque Cristo es el primer consolador. Por eso es que cuando tú oras, o ustedes me oyen orar, yo digo, bendito consolador, porque Cristo es el consolador y el Espíritu Santo es el consolador. Son dos consoladores que están trabajando en función de nosotros. Sí, están peleando contra el enemigo para salvarnos, para llevarnos a la vida eterna. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu Santo, donde está esa tercera persona de la deidad, hay libertad, porque está peleando en función de tu salvación, en función de tu liberación del pecado, en función de tu libertad. Sí, eso es lo que está diciendo San Pablo. Vamos a ver qué otra cosa nos dice. ¿Qué es el Espíritu Santo, amada? Mira, el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es una energía, no es una irradiación que se desprende de aquel que llaman Padre o que se desprende de Cristo, porque fue una prerrogativa que el Padre le dio al Hijo que compartía con Él, ¿no? Que se desprende de ellos en forma espiritual. El Espíritu Santo no es una irradiación que proviene de ellos, ni tampoco es un ente que se desdobla de ellos. No, eso es espiritismo. Decir que es un ente desdoblado es espiritismo. Decir que es una irradiación espiritual es espiritismo. Decir que el Padre se presenta como Espíritu Santo es espiritismo. Decir que Dios se presenta en diferentes modos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso es espiritismo, porque proviene, su raíz es espiritista. En los hermanos han caído en este sabelianismo, en este modalismo, sin entender la magnitud espiritista de esta doctrina. Por eso fue decretada herética. Mira, el Espíritu Santo piensa. Hechos 15:28. El Espíritu Santo habla. Hechos 1:16. El Espíritu Santo dirige y puede ser agraviado. Efesios 4:30. Vamos a leerlo. Mira lo que dice Hechos 15:28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Le ha parecido bien al Espíritu Santo. No está diciendo le ha parecido bien a Cristo investido de Espíritu Santo. No. Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna otra carga más que estas cosas necesarias. Y vemos al Espíritu Santo dirigiendo a la iglesia. Como Cristo dijo, el Consolador vendrá y Él os convencerá de justicia, de juicio y de pecado. Eso es su labor y eso es lo que Él estaba haciendo en ese momento que se relata aquí. Hechos 1:16. En aquellos días Pedro se levantó de en medio de los hermanos y los
y reunidos eran como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. El Espíritu Santo está hablando en los Salmos. El Espíritu Santo estaba con el verbo en la zarza ardiendo. Sí, amado. El Espíritu Santo estaba creando. Génesis 1:1. Génesis nos dice que allí estaba el Espíritu Santo. Entonces, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. El Espíritu Santo había profetizado acerca de las decisiones que Judas iba a tomar en ocasión de entregar a su maestro, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Entonces el Espíritu Santo está dirigiendo, el Espíritu Santo está profetizando. Hechos 13:2 al 4. Ministrando estos al Señor, o sea, sirviendo al Señor. ¿Qué Señor? Sirviendo a Jesucristo. Jesucristo ya había ascendido, pero ellos están haciendo la labor que Jesús les asignó antes de ascender. Eso es lo que nos está diciendo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El Espíritu Santo dice: yo los he llamado, soy yo, no los ha llamado Jesús ni aquel que llaman Padre. Soy yo el que lo he llamado, el que lo he designado para enviarlo a una labor específica. Muy bien. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Al imponerle las manos a Saulo y a Bernabé, es el Espíritu Santo que está dando de sí la anuencia, los está capacitando para la labor que el Espíritu Santo quiere que ellos hagan. Les está dando poder a Saulo y a Bernabé para cumplir la misión. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo gime. Si gime porque tiene cuerdas vocales, es porque tiene sentimientos, emociones, es porque está sufriendo. Una fuerza activa no puede sufrir, una energía no sufre, la luz no sufre, la corriente no sufre, el viento no sufre, el agua no sufre. Sufre alguien que tiene sentimientos, y si tiene sentimientos es una persona, es un ser vivo. Sí, gime y clama con gemidos indescriptibles que no se pueden interpretar, esos gemidos del Espíritu Santo cuando es rechazado. Así que cuando la cristiandad dice que Él es una fuerza activa, Él sufre, y ese pecado no será jamás perdonado porque se le están quitando sus atributos como Dios, como persona. Sí. Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo, no lo hagas sufrir, porque con el Espíritu Santo fuisteis sellados para el día de la redención. Nos está diciendo que el Espíritu Santo es quien imprime el sello que te va a llevar a la patria celestial. Él es el agente sellador. Sí, el Espíritu Santo. Mira lo que dice, y este es para nuestros hermanos adventistas. Mira, Juan 16, extraído del libro Exaltad a Jesús, el tema favorito de Cristo, el capítulo. Os conviene que yo me vaya. Pon atención, mi querida Ana. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría a vosotros. O sea, yo me voy y el Consolador viene.
Mas si me fuere, os lo enviaré. Yo les voy a enviar a otra persona. Les voy a enviar al otro consolador. Sí. Él no está diciendo, sino yo me voy y luego regreso como espíritu. No, él no está diciendo eso. Yo me voy y os enviaré al otro. Juan 16, 7. Cristo, el gran maestro. Escucha lo que dice para nuestros hermanos adventistas, lo que dice la profeta. Cristo, el gran maestro, tuvo una infinita variedad de temas para elegir. Pero del que más se ocupó fue el de la dádiva del Espíritu Santo. Mensaje Selecto, tomo 1, página 183. Al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador. Y sin esto, el sacrificio de Cristo, voy a volverlo a leer para que lo entendamos mejor. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador. Y sin esto, ¿esto quién es? Y sin este poder del Espíritu Santo, el sacrificio de Cristo habría sido inútil. Entonces, estamos hablando de dos personas. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. ¿Estás escuchando, mi amada hermana Ana? ¿Estás escuchando, mis amados hermanos que todavía insisten que el Espíritu Santo no es una persona? Mira, el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. El Espíritu Santo es la tercera persona cuando los numeramos. La tercera persona de la divinidad, la tercera persona de la deidad, la tercera persona que conforman a Dios, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Iba a venir plenamente como Dios, que es el Espíritu Santo. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. El Espíritu Santo hace eficaz eso, el sacrificio de Cristo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Y cuando dice Cristo ha dado su Espíritu, está diciendo ese su, es un adjetivo posesivo. Estoy dando mi espíritu. El Espíritu es mi amigo, mi contraparte. ¿Cómo decir? Tomando en cuenta el ejemplo con mi esposa. Les voy a enviar a mi esposa. Hermanos, yo no voy a ir, pero este sábado les voy a enviar a mi esposa. No estoy diciendo, me voy a enviar a mí mismo. No, les voy a enviar a mi esposa. Jesús está diciendo, les voy a enviar mi espíritu. Pero eso no significa que ese su o ese mí se refiere al mismo, se está refiriendo a otra persona. Mira lo que significa el término su. Adjetivo posesivo en tercera persona. Su, tercera persona. El Espíritu Santo es la tercera persona. Su Espíritu. Su, suyo, mi, tú, nuestro, vuestro. Son adjetivos posesivos. Para confirmar lo que estamos hablando, referente a que el término Hijo de Dios es un título, mira lo que dice la colección Diccionario Bíblico Adventista, capítulo Hijo de Dios, búsqueda engendrado. Hijo de Dios, mira lo que significa. Título mesiánico aplicado a Jesucristo que enfatiza su deidad. ¿Qué es entonces el término Hijo de Dios? Es un título.
comparable con el de Hijo del Hombre. Otro título es Hijo del Hombre, que enfatiza su humanidad, mientras que el título Hijo de Dios enfatiza que es Dios. Hijo de Hombre enfatiza que es humano 100% también. Semejante a los muchos nombres y títulos adjudicados a él en las Escrituras, el título Hijo de Dios se acomoda a las mentes humanas para que éstas comprendan un aspecto importante de su obra salvadora. ¿Para qué sirve el título Hijo de Dios? Para que nosotros podamos comprender su obra salvadora. El título Hijo de Dios no es para que nosotros andemos diciendo que sí, que Cristo, que había que esta situación de Hijo de Dios es como que si hubiese una relación biológico-genética entre el Padre y el Hijo, Dios. No, eso no es lo que nos está diciendo y lo vamos a corroborar ahorita. Mira, se acomoda a las mentes humanas para que nosotros podamos comprender un aspecto importante de su obra salvadora. En vista del amplio espectro del significado Hijo de Dios, latentes en la palabra Hijo, tal como lo usaban los hebreos y los escritores bíblicos, no es posible circunscribir arbitrariamente la expresión dentro de los límites estrechos implicados en nuestro vocabulario hijo. Entonces, cuando hablamos de Hijo de Dios, no es como cuando decimos mi hijo, el que yo engendré, el hijo, el que tengo aquí pequeñito y que luego ya es adulto, no. Hijo de Dios, no. Cuando dice aquí nuestros límites estrechos de pensar con respecto a ese término, Hijo de Dios, nosotros lo hemos estado tratando de explicar desde nuestra condición humana. ¿No? Hijo de Dios, según el concepto hebreo que está diciendo ahí, como los hebreos primitivos lo interpretaban, que Hijo de Dios significaba que Dios mismo iba a aparecer en este mundo. Eso es lo que está diciendo. Dios mismo, Hijo de Dios es Dios mismo, porque el término Hijo de Dios, como lo hemos dicho, lo que sirve es para confirmar su condición divina. Que el título tenga o no algún sentido en describir adecuadamente la relación absoluta y eterna entre hijo y padre es un asunto que las escrituras guardan silencio, pero aún así nos lo están diciendo. Mira, obviamente esta expresión no connota una relación genérica comparable de manera alguna con la relación humana. ¿Verdad? Voy a volverlo a repetir, escríbanlo. Obviamente, esta expresión no connota una relación genérica comparable de manera alguna con la relación humana padre e hijo. Eso significa que en la eternidad, en el pasado sempiterno, no existía un tal hijo, no existía entre la deidad un tal padre. No, son títulos que la deidad adquiere o asume para revelarse a nosotros. Sí. Por lo que se la debería entender en algún otro sentido que el estricto literal. Entonces, para interpretar esta situación de que Cristo es Hijo de Dios, no debemos interpretarlo estrictamente en forma literal. Es un símbolo, es un título del Verbo encarnado. Esto podemos entenderlo mucho más cuando hablamos del término unigénito, el que caracteriza a Cristo como quien tiene una relación única con el Padre. ¿Cuál es la relación única? Que Cristo es monogénez, tiene dos naturalezas, es divino y es humano a la vez. Eso es lo que significa la palabra unigénito, único en su clase y género. Sí, y como es único en su clase y género, entonces nosotros debemos interpretarlo desde ese punto de vista, como lo dice Juan. Y el Verbo se hizo humano. Dios se hizo humano.
Dios adquirió un cuerpo humano. Eso es lo que nos dice San Juan. Entendido correctamente el estatus único de Cristo, y es único porque no hay dos como Él en todo el universo, no hay dos unigénitos, no hay dos seres que sean Dios y humano a la vez, no. El Espíritu Santo es espíritu, no es humano. El Padre que llamamos Padre, al que Jesús llama Padre, ¿verdad? Tampoco es humano, Él es espíritu. Y Cristo resucita, espíritu vivificante. También hemos estudiado eso. Muy bien. Entendido correctamente el estatus único de Cristo como Hijo de Dios, unigénito distingue entre Él y todos los que por medio de la fe en Él reciben la potestad de ser hechos hijos de Dios, de quienes se declara que son engendrados. Nosotros somos hijos de Dios, pero ¿en qué sentido lo somos? ¿En qué sentido lo somos? Tenemos que entender eso. Somos hijos de Dios porque hemos decidido cambiar nuestra forma de existencia entregándonos a Cristo para que Él haga su voluntad, para que el Espíritu Santo haga su voluntad en nosotros, sin que nosotros pongamos resistencia a esa transformación. Entonces somos catalogados hijos de Dios. En ese sentido es que lo somos. Recordando, mi amado, que hay tres formas de existencia. Adán fue creado del polvo de la tierra. Nosotros somos concebidos por voluntad humana. Cristo fue engendrado del Espíritu. Tres formas de creación totalmente diferentes. Así que Cristo, la naturaleza humana de Cristo, ni fue creada del polvo de la tierra, ni fue por concepción humana. No. Su naturaleza humana proviene del cielo, porque Juan lo dice. Y el mismo Jesús también lo dice. Yo vengo de arriba, ustedes son de abajo. Y Juan el Bautista dice, Él viene de arriba, Él viene del cielo. Cristo es y siempre lo ha sido verdadero Dios. Cuando es el Verbo, siempre fue el verdadero Dios. Una vez que encarna y adquiere ese nombre de Jesús, ¿verdad? Sigue siendo Dios. El título Cristo significa el ungido en griego. Ese no es un nombre, ese es un título también. Mesías, título. Mesías en hebreo, Cristo en griego. Y por virtud de este hecho nos ha garantizado el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy, esperando, mi amado y amada, que podamos seguir interpretando correctamente esta situación, esta doctrina, creciendo, que sea de bendición para nosotros, descorriendo el velo que cubre nuestro discernimiento, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento espiritual. Los veo en la próxima entrega. Dios les bendiga y un gran abrazo. Vamos a orar. Gracias, querido Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Verbo, Espíritu Santo. Gloria a ti, Señor Dios, por las bendiciones que nos das, por la revelación especial, la Biblia, y por tu revelación, Señor Jesús. Confírmanos en el pacto hoy, Señor. Perdona nuestros pecados. Te lo rogamos, querido Jesús, en tu nombre. Amén. Un abrazo, mi amado y amada.